Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Un placer encontrarlos nuevamente en esta cita con el control fiscal y el control social, especialmente en un programa desarrollado para ustedes por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Como todas las noches, un tema muy importante. Hoy hablaremos sobre lo que son las alianzas público-privadas y cómo se están desarrollando en nuestro departamento. Para ello tenemos un invitado muy especial, nos acompaña el profesor Edgar Valera Barrios. Él es el director del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, igualmente profesor de esta alma mater y PH en Administración de Empresas de la Universidad de Montreal en Canadá. Doctor Varela, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Para nosotros es un placer contar con usted, sobre todo porque es un experto en este tema. Empecemos por contarle a los televidentes qué son las alianzas público-privadas. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque la mayor parte de la gente confunde alianzas público-privadas con privatizaciones o con concesiones. Realmente este es un modelo que ha llegado tardío a Colombia, solamente hace unos pocos años hay una ley que lo reglamenta, pero en el mundo entero desde la década de los 90 vienen haciéndose alianzas público-privadas precisamente para corregir defectos que tuvo la política pública de privatizaciones. En una primera etapa en el mundo entero, una ola muy neoliberal de privatizar bienes públicos, servicios públicos, y se suponía que los operadores privados podrían prestar estos servicios, pero luego los propios organismos multilaterales consideraron necesario cambiar el modelo por uno en el que el Estado tuviera más protagonismo y se pudiera configurar una estrategia conjunta entre operadores empresariales y gobiernos para ejecutar proyectos particularmente en infraestructura. Tenemos un caso particular que queremos que de pronto usted conozca, veamos qué está pasando en uno de las entidades emblemáticas de nuestro departamento y a partir de ahí poder entender un poquito cómo se están manejando. Yo los invito a ustedes a que conozcan cuál es la situación de lo que se determinan como alianzas público-privadas o no en el Hospital Universitario del Valle. En diversos países, las asociaciones público-privadas o APP se han convertido en una herramienta común para diseñar, construir, financiar, operar y mantener proyectos de infraestructura pública. En la actualidad, en dichos países existen numerosos casos de éxito de proyectos estratégicos de APP, tanto a nivel nacional como local, en una gran diversidad de sectores que involucran no solo infraestructura productiva, sino también infraestructura social. Uno de los tantos casos que actualmente se plantea en nuestra región es el del Hospital Universitario del Valle. El hospital, cuando nosotros lo recibimos, era carente de mucha tecnología que lo hacía en ese momento casi un nivel 2. No tenía la tecnología que caracteriza a las instituciones nivel 3, que es la misión del hospital departamental. En ese momento había que tomar una decisión, o lo comprábamos nosotros, y nosotros estábamos en una situación al borde del cierre del hospital, o traíamos otras personas que hicieran esto. Y eso es lo que se llama tercerización. Hicimos todo lo que la ley dice que hay que hacer en estos casos, licitaciones públicas, etc. Se llevó a la junta directiva para que conocieran de todos estos proyectos y procedimos a hacerlos. Ellos prestan el servicio y de esos recursos que ellos reciben nos dan en promedio un 20% de la productividad de ellos. Lo importante es saber que se está prestando el servicio, que es lo más importante para un paciente. Al paciente no le interesa si la EPS paga bien o paga mal o se demora, es que me presten el servicio ya, y no importa quién lo tiene. Pero no ha sido fácil, pero tal vez lo más complicado ha sido lo político con esto. Estos son estrategias de la economía moderna
para empresas que están al borde del cierre, que no tienen unos recursos y los pueden utilizar. No es fácil en una institución montar estas empresas, porque hay mucha legislación en el mercado de la salud del país, hay mucha juridicidad, hay que cumplir, nosotros somos universitarios y hay que tener los estudiantes allí dentro de las alianzas y eso no es fácil, no todo el mundo acepta eso, no es fácil esto de la implementación de estas alianzas en hospitales universitarios. A mí me obligan a prestar un servicio, no a hacer plata. No soy una empresa comercial del Estado, yo soy una empresa social, yo tengo que producir servicios. Pero indirectamente me llega plata porque me llega el 20% del producido de esas empresas, sin yo haber comprado la tecnología y todo eso. Entonces, ese es como lo que pasa. Cada alianza tiene un interventor y tiene un equipo de auditoría de todo lo que hace la alianza. Y la supervisamos cada 15, cada 20 días y estamos viendo y modificando muchas veces partes del contrato donde vemos que hay afectación o del paciente o la institución o el privado. Ese es un triángulo que hay allí. Creo que las alianzas le han hecho un servicio grandísimo al hospital, a los pacientes, de servicios que no teníamos y que financieramente también le ha reportado al hospital una plata adicional que no teníamos, ¿no? Por más que estén cuestionadas. Lo otro es que están allí para que todo el mundo las revise, las vea. La misma Contraloría las ha visto, ya ella hizo hace más o menos 8 meses una revisión de todas las alianzas y ahí estamos dispuestos a que nos digan si eso está bien o está mal. Sabemos que las alianzas público-privadas, que no es más que la inyección de capital privado a entidades públicas, dentro del marco de lo legal están dadas, pero en el sector salud tienen un rotulamiento o un marco totalmente diferente a otro tipo de actividades. La 1438 en el artículo 59 avala las inyecciones de capital en el sector público, pero también la sentencia 171 del 2012 nos dice en qué partes del sector salud pueden haber alianzas estratégicas. No pueden haber alianzas estratégicas, según esta sentencia, en actividades misionales permanentes, no pueden haber alianzas público-privadas o APPs donde hay el personal especializado y donde se cuente con el equipo. El marco legal está montado, pero aquí se están violando artículos de la Constitución. A nosotros nos hablan hoy la sentencia 171, concepto de la Procuraduría General de la Nación, concepto de la Universidad del Tolima, concepto de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, planeación nacional. Bajo esa sentencia dice que en estas actividades misionales no pueden haber alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque deslaboriza, porque las personas que hoy trabajan a través del contrato a nombre del Hospital Universitario del Valle, se les cercena la posibilidad de hacer parte de una planta de cargos. Segundo, porque perdemos la autonomía administrativa. Por eso hoy estamos hablando de un endeudamiento en menos de 2 años, de ya casi 40.000 millones de pesos a 5 personas que llegaron, a 5 firmas exteriores al hospital, privadas, que llegaron a llevarse los recursos que hoy producimos. Muy bueno sería que viniera el privado, habilitara, acreditara y le diera una ganancia al hospital mayor, porque es que recordemos, colocamos las instalaciones, colocamos la clientela, que qué triste llamarlos, pero así nos los llama en el sector, ya no somos pacientes, somos clientes. Ponemos la clientela, ponemos la infraestructura y traemos a una persona que se lleva gran porcentaje de esas ganancias, que es lo que hoy está pasando. Con el tema de las APP o las alianzas estratégicas que hemos generado, postura al interior del hospital. Es la primera, un rechazo total porque cuando se interviene el proceso de atención de nuestros pacientes, como sindicato debemos velar
que aquí se cumpla la visión y la misión de la institución. Lo segundo, apoyarnos en los entes de control. Somos un hospital departamental universitario que debe trabajar científicamente en avances y que tenemos que atender con calidad y con oportunidad a nuestros pacientes. Profe Varela, sin trabajar directamente sobre, digamos, el hospital universitario, pero viendo, digamos, esto como ejemplo o como contexto, empecemos por definir algunos aspectos importantes que usted puede identificar allí que nos ayuden con el tema que estamos tratando. Es inevitable entrar en el tema si hemos visto las entrevistas. Realmente yo diría que el doctor Rubiano tiene razón en lo táctico, es decir, que en lo inmediato un hospital que no tiene recursos ni financiación pues deba aliarse con privados para prestar servicios que se necesitan vitales de manera urgente y no se pueden paralizar. Y otra cosa, lo estratégico, en donde yo creo que el hospital debería recuperar parte de las funciones misionales más significativas, como lo dice el presidente del sindicato. Esto no es fácil. En el bloque de congresistas al que yo asisto hemos estado conversando sobre este asunto y hemos planteado la opción de que en vez de estar financiando el déficit del hospital, que es lo que recurrentemente se hace, la financiación gubernamental vaya para la configuración de unidades de negocio del hospital, incluso en alianza con privados, pero donde hay una participación significativa de recursos públicos para que el hospital pueda de nuevo ser autosostenible, repito, aliándose con privados. En el caso, por ejemplo, de las vías y de las concesiones viales, el modelo es un modelo más de un Estado que regule y define las políticas, un operador privado que construye las vías, un tercero, que no es a veces ni siquiera el propio operador privado que administra las concesiones, sobre la base de las tarifas, porque este es un tema muy importante. Un privado no pone plata para no recibir nada a cambio. No, obviamente. O sea, el límite de las alianzas público-privadas, como por ejemplo ocurre con las vías, en donde las tarifas de peaje son la fuente para el financiamiento del sistema. En el caso de la salud y el del hospital universitario, ahí hay un problema porque, digamos, la tarifa que se cobra cisbenizada o la tarifa que se le cobra a EPS que tienen pacientes que se atienden, se demora muchísimo en ser pagada. Las alianzas público-privadas, un poco para sintetizarle, funcionan muy bien, donde hay claramente una tarifa que permite una operación, un flujo de caja financiero, en el que se comparten ingresos y beneficios de rentas por el Estado y por los operadores privados. En el caso del hospital, el modelo no funciona bien porque ni el privado recibe la plata, por eso hay una deuda gigantesca, ni el propio hospital. Entonces, eso no tiene que ver estrictamente con la APP que existe allí, sino con un modelo en el cual la tarificación, por decirlo de alguna manera, no es automática ni inmediata, como ocurre en la mayor parte de las alianzas público-privadas. Pues, profesor Varela, nosotros vamos a hacer un pequeño corte a comerciales y cuando regresemos seguiremos hablando precisamente de este tema, pues que vuelve y nos determina que las APP no son buenas y malas, sino que los modelos y la forma quizás como están estructurados es lo que no está permitiendo que se cumpla el objeto para el cual fueron diseñados este tipo de estrategias. Ya regresamos. Profe, usted inicialmente, digamos, en lo que nos estaba contando, nos ponía como ejemplo las concesiones viales. Hablemos un poquito de las concesiones viales en términos de entender que, digamos, que hasta donde conocemos frente a las alianzas público-privadas, fueron como el inicio, digamos que su estructuración es como el comienzo o el nacimiento. Sí, en el mundo entero se empezó haciendo concesiones viales, ferroviarias, aeroportuarias, en general infraestructura que se puede cobrar un ingreso vía tarifas, vía peaje, por ejemplo, en los puertos, las empresas que exportan, importan, pagan las tarifas. En los aeropuertos somos los pasajeros los que pagamos las tasas aeroportuarias, pero también las empresas aéreas tienen que pagar. Entonces, claramente existía una fuente identificable buena de financiamiento, un privado veía atractivo el asunto y los gobiernos ganaban la ventaja de que alguien que no era el gobierno, o sea, no del presupuesto nacional de un país, se tenía que financiar obras de infraestructura muy costosas, ¿no? Hacer un aeropuerto vale muchísimo dinero,
hacer un puerto, construir un sistema vial sofisticado, y se logró, pues, por eso este modelo ha funcionado, que privados financiaran de manera anticipada para que luego hubiera un retorno de sus ingresos. En Colombia la ley que rige las alianzas público-privadas establece la posibilidad de cofinanciar con recursos del presupuesto nacional hasta un 20% de las alianzas. Entonces hay una cofinanciación en el modelo colombiano en donde minoritariamente hay recursos públicos del Estado vía presupuesto. Hay también la posibilidad de operar empresarialmente, por ejemplo en empresas como en Cali, EPM, la empresa de acueducto de Bogotá, la empresa de teléfonos de Bogotá, en el sector de servicios públicos se da muchísimo. Puede haber cofinanciación empresarial pública, es decir, que los públicos arriesguen capital y cofinancien. Nosotros tenemos una de esas concesiones que podría determinarse como una alianza público-privada en el departamento del Valle del Cauca. Sobre esa hicimos un pequeño análisis, queremos que usted también lo conozca y hablamos cuando regresemos. La Contraloría del Valle ha venido desarrollando actividades propias de su quehacer misional sobre casos de APP importantes para el departamento y en donde de manera técnica se ha conceptualizado sobre las condiciones de la contratación y ejecución de dichos proyectos, presentando para ello el análisis desde el punto de vista del equilibrio financiero, los costos, beneficio e impacto de la alianza. Dentro del ejercicio que se hizo en la revisión a la concesión vial, es la única que tiene el departamento del Valle del Cauca de primera generación. ¿A qué me refiero? Fueron uno de los primeros ejercicios que hizo el Estado en concesionar un bien de él. El único propósito era que el particular colaborara al Estado para desarrollar infraestructura. En este caso en particular, pues fue el tramo vial Buga-Tuluá-La Paila y que posteriormente concesionó La Victoria también. La única pretensión es poder desarrollar ese corredor vial importante en el país, al igual que en el departamento del Valle del Cauca, a través de la vinculación de ese tercero, concesionando el bien, dándole el derecho a la explotación, el manejo, la operación. Una vez se termine el ejercicio de la explotación, que se pretendió en su momento a 20 años, el bien debe regresar al Estado, en este caso en particular a la Gobernación del Valle del Cauca, que a su vez la vía es del orden nacional. Después de esto, el Estado debe contar con una infraestructura ya desarrollada, mejorada, pero en el ejercicio hoy estamos mirando que todavía se encuentra vigente la concesión por varios factores que logramos descubrir en el proceso auditor. Faltan controles, la Gobernación del Valle del Cauca tiene tal vez un poco de incapacidad administrativa para controlar la concesión. El concesionario tiene todo el control, maneja la fiducia, maneja los ingresos, controla los egresos y de alguna manera el bien es de la gobernación o del Estado, a su vez que le cedió a través de un contrato interadministrativo entre la Nación y la Gobernación del Valle del Cauca. Ninguno de los dos tiene control sobre la vía actualmente. No estamos diciendo con ello que eso es malo o eso sea bueno, es solo que es un ejercicio que no es muy sano para el Estado, especialmente para la Gobernación del Valle del Cauca. Él actualmente desconoce si puede haber un beneficio mayor, si el peaje se está recaudando en mayor valor de lo proyectado, si el equilibrio ya se dio, si el bien tiene que retornar y concesionarla de nuevo con unas condiciones mejores, porque las concesiones de primera generación tienen muchos errores que ya han sido corregidos con las actuales concesiones de cuarta generación. El llamado es que, si bien es cierto, es un mecanismo muy útil, es una herramienta esencial y que es necesaria porque el Estado no cuenta con todo el dinero y necesita acudir a ese particular, es que se tenga mayor control. Se tenga mayor control en lo que se quiere y en lo que se pretende lograr. Y todo el control, especialmente el equilibrio financiero, porque los equilibrios financieros es el punto principal en donde desafortunadamente siempre está perdiendo el Estado y está ganando el particular. En donde el Estado controle o haga mayor control en ese punto, seguramente vamos a contar con mayor infraestructura, desarrollo, todo lo que se pretende lograr con las asociaciones público-privadas.
Profe, digamos que en el trabajo que hace la Contraloría intenta es identificar esas alarmas que hay que tener en cuenta. Para que nosotros podamos ir concluyendo, digamos, el tema en términos de lo que son las alianzas, de cómo se están manejando, pero cuál es como la mirada crítica que debemos hacer sobre ellas para que realmente sean efectivas. Bueno, el ejemplo que se ha traído de la concesión Buga-Tuluá-La Paila es muy válido, lo conozco. Ese fue el primer modelo, fue una concesión departamental, después no se han hecho más, todas han sido nacionales, y hubo varios errores que luego se han corregido poco a poco. El primero de ellos, que es muy normal en todo este tipo de modelos, es que el operador privado no está obligado realmente a poner plata. ¿Qué pasó con la concesión Buga-Tuluá-La Paila? Que el constructor la construyó con los peajes, recaudaba, no ponía recursos y por eso se demoró muchísimo en hacerse esa obra. Hoy ya se ha corregido eso, se ha planteado que no es de la tarifa inmediata que se recauda en el peaje como se va a financiar, se exigen garantías para que los inversionistas privados pongan plata, que no es la tarifa, repito, para poder financiar la obra. Segundo mal error o defecto que tuvo este tipo de concesiones, se daban anticipos. Se le daba la plata al privado y el privado trabajaba y entonces combinaba el anticipo más los peajes y realmente nunca ponía plata propia. Entonces, para hacer eso, pues el propio Estado hubiera perfectamente podido hacer la carretera. Hoy en día están prohibidos los anticipos. Se supone que el que va a hacer una alianza público-privada debe tener recursos, debe tener un apalancamiento financiero y no se permite que la tarifa sí se pueda cobrar sea la que financie la obra, porque esto fueron dos patologías muy grandes. Y la tercera, que dice la funcionaria de la Contraloría, yo la conozco también porque conozco el caso, es que se negoció muy mal la participación del Estado. Como ella lo dice, el gobierno departamental no sabe cuánto se recauda, cómo se recauda, eso se llama técnicamente asimetría de información, es decir, el operador privado sabe todo, el gobierno no sabe nada y por lo tanto no se puede renegociar adecuadamente. Y se cometió un error también, que también lo señaló ella, porque la concesión se venció y se prorrogó automáticamente, igual que se había con los términos iniciales que no eran los mejores. Una alianza público-privada debe servir para que el Estado recoja recursos para fiscales de la operación empresarial. Si yo hago una alianza para un aeropuerto, para un puerto, para infraestructura vial, para un emprendimiento científico técnico, etcétera, obvio que el privado debe ganar bastantes recursos para motivarse, pero no debe ser el único que obtenga un beneficio. Profesor, yo lo voy a invitar a que veamos el editorial que tiene preparado el Contralor en la noche de hoy para todos ustedes y cuando regresemos, pues buscamos conclusiones puntuales sobre el tema que hemos tratado. Nos encontramos en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle, donde por estos días se discute entre el sindicato del hospital y la administración eventuales fórmulas para solucionar la grave crisis de este principal centro asistencial del departamento del Valle del Cauca. Se dice, por supuesto, que las alianzas público-privadas son la causante de muchos de los males del hospital. Y tal como lo manifesté en una oportunidad pasada, las alianzas público-privadas, las APP, las tercerizaciones, no son por sí o per se las causantes de ningún mal. No son por sí ni per se buenas o malas. Todo depende en principio de la forma como se ha celebrado el contrato de las alianzas público-privadas y en la forma como se ha ejecutado el contrato. En este caso, en el Hospital Universitario del Valle se han celebrado unas alianzas público-privadas que de alguna manera tienen todo un proceso en el cual los particulares deben ayudar a la producción de bienes y servicios en favor del hospital y el hospital a su vez debe generar todo un proceso eficiente de facturación y de recaudo. Si se falla en esa cadena, en lo que corresponde a la facturación y el recaudo, el hospital, como eventualmente ha sucedido, entra en un proceso de difícil pago para con los particulares. Y desde esta perspectiva vale la pena preguntarnos, ¿los particulares están obligados, de acuerdo con la normatividad, a cumplir un contrato que no les es favorable, a lo cual no les cumplen? En la legislación colombiana hay una cláusula que se llama
excepción de contrato no cumplido. Ello significa que nadie en ninguna relación contractual está obligado a cumplir si su contraparte no le cumple. El proceso de la alianza público-privada no son buenos porque sí o son malas porque sí. Dependen de alguna manera de la forma como se hayan ejecutado. En estos mismos momentos tenemos aquí en el Hospital Universitario del Valle la presencia de un grupo de investigación de la Contraloría Departamental, el Grupo de Reacción Inmediata autorizado por la Ley 1474. Y estamos en disposición, y es nuestra misión, analizar lo que ha ocurrido en cada una de las alianzas público-privadas para determinar si hay incumplimiento injustificado de parte de los particulares, si hay incumplimiento injustificado de parte de la administración o cuál es la verdadera situación que se ha presentado en torno a este tema. Los invito a toda la comunidad vallecaucana que estén pendientes, que puedan participar de estas auditorías, que puedan participar de este trabajo que venimos desarrollando. La página de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca está abierta. El sistema observatorio espera sus recomendaciones, espera sus inquietudes y espera sus aportes. Ayúdenos a sacar un documento que genere de alguna manera imparcialidad y credibilidad, como ha sido la costumbre y el trabajo de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Profesor, ya tengo muy poquito tiempo para concluir. ¿Estamos preparados, digamos, en el departamento de Colombia para atender alianzas? Esa es muy buena público-privadas? pregunta. Yo creo que el país no estaba preparado y se cometieron muchísimos errores. Los modelos iniciales de alianza público-privada favorecían a los privados, no se recibían recursos para lo público, se abusaba muchísimo de la posición dominante del que entraba a concesionar un servicio o una operación de servicios públicos en nuestro país o de infraestructura. Creo que la última modificación legal que se hizo en Colombia mejoró sustancialmente sobre la base de un aprendizaje doloroso. Hoy sabemos mucho mejor que antes cómo trabajar en alianzas público-privadas. Aún no es claro todavía, y esto lo quiero subrayar, que no se trata de entregarle a un privado toda la operación. En el caso del hospital universitario, el modelo de subsidiariedad y de pago diferido es el que tiene en crisis al hospital y no si se alían con privados o no. Pues usted ha sido supremamente amable con nosotros en la medida en que en un tema tan complicado, tan complejo como el de las alianzas público-privadas, de donde hay muchos elementos que se deben tener en cuenta, digamos, para conceptuar sobre ello, nos haya regalado esos elementos interesantes y que nos permiten entrar en el debate. Tal como lo hace el Contralor, la invitación es a que ustedes se informen, conozcan, atiendan un poco todo lo que tiene que ver con la regulación de lo que son las alianzas público-privadas, para que a partir de ellos podamos cerrar filas y efectivamente fortalecer la administración pública. Muchísimas gracias, profe Varela, por habernos acompañado. Muchas gracias a la Contraloría por la invitación. A ustedes también les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y los esperamos nuevamente dentro de 8 días aquí en Control en Acción. Feliz noche.